decir que la meningitis es una de las enfermedades frecuentes que se basan netamente en estudios de laboratorio y de clínica, ¿verdad? Tenemos manifestaciones clínicas que son importantes y que existe una tríada clásica, que es rigidez de nuca, cefalea y fiebre, ¿verdad? Que por lo regular se presenta en una meningitis de tipo, ¿cómo se llama? Bacteriana. Es como que lo más frecuente que nosotros vemos, ¿de acuerdo? Entonces, puede presentarse como una enfermedad aguda fulminante en pocas horas o puede presentarse en una infección subaguda en días, ¿verdad? Depende mucho del agente etiológico de que es el causal de la meningitis. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues arriba del 75% de los casos, 75% de los casos presentan disminución del estado de la conciencia con letargo y con coma, ¿verdad? Otras manifestaciones pueden ser vómitos en proyectil, fotofobia y náuseas. Dentro de otras manifestaciones que representan más o menos el 20 al 40% de los casos, tenemos las que son focales, como por ejemplo isquemia, infarto, trombosis hemorrágica, venas corticales y edema focal. Y las generalizadas y estado epiléptico, como la hiponatremia, anorexia cerebral, efectos tóxicos antimicrobianos, ¿verdad? Vamos a ver cómo van. Si estoy admitiendo a todos. Que se admitan todos. Ok. Perfecto. Dentro de otras manifestaciones clínicas que son como las complicaciones más importantes en meningitis bacteriana son aquellas que nos indican que hay aumento de la presión intracraneana, ¿verdad? Como por ejemplo las pupilas dilatadas con poca reactividad de la luz, el edema papilar, dimensión del deterioro o deterioro a nivel de conciencia, el reflejo de Cushing, las posturas de descerebración, parálisis del cuarto par craneal, que por cierto, precisamente tenemos un paciente con esa postura de descerebración, que puede ser una de las causas de alteración de la conciencia de este paciente, que son posturas clásicas donde el paciente pues lo que hace es girar el antebrazo hacia, darle un movimiento circulatorio. Cuando aumenta la presión de la abertura del líquido cefalocoides, más o menos 180 milímetros de mercurio, y esto puede causar algo que se conoce como herniación cerebral. Por eso en algunos casos en donde se sospeche que tenemos edema cerebral, se prefiere no hacer la punción lumbar, ya que puede causar herniación cerebral. Y eso sí es una complicación muy, muy, muy severa de los pacientes que tienen meningitis, ¿verdad? Y todo lo demás, edema cerebral, traumas, todo. Si sospechamos que el paciente tiene datos de hipertensión intracraneana, lo mejor es no hacer punciones lumbares, ¿verdad? Dentro de otras manifestaciones clínicas de meningitis tenemos la erupción por meningococcemia, que puede presentarse en tronco, en las extremidades pélvicas, en mucosas conjuntivas, que también puede presentarse, y algunas manifestaciones clínicas de encefalitis que tienden a ser un poquito distintas con respecto a la meningitis, ¿verdad? Es una enfermedad febril aguda con signos de afección meningia, que puede tener alucinaciones, agitación, cambios de personalidad, trastornos conductuales y a veces un estado psicótico franco, ¿verdad? Los pacientes tienden a tener confusión o alteración de la conducta, crisis epilépticas, cosa que no teníamos en los casos de meningitis bacteriana, y síntomas neurológicos, ya sea focales o difusos, ¿verdad? También vamos a tener afecciones de los pares craneales, como reflejos tendinosos hiperactivos y respuestas plantares del extensor, hemiparesia, movimientos involuntarios, ataxia, afasia, como manifestaciones clínicas de encefalitis. Trastornos de la regulación de la temperatura, los pacientes pueden estar hipotérmicos, hipertérmicos, diabetes insípida, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿verdad? Los virus neutrópicos dañan a diferentes regiones del sistema nervioso central
Y las variaciones en el cuadro clínico inicial tornan imposible definir el origen de un caso específico en la clínica. Perfecto. Muy bien. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos que nosotros utilizamos en pacientes con meningitis? Bueno, lo principal es el estudio del líquido cefalorraquídeo. Este es como el más importante. Podemos hacerlo por medio de hemocultivos o detección de antígenos en sangre y en la orina, ¿verdad? Dentro de los estudios de diagnóstico microbiológico. Y aquí tenemos una situación donde tenemos un ejemplo de líquido cefalorraquídeo en pacientes con infecciones virales, bacterianas o micóticas o tuberculosas, ¿verdad? Si nos damos cuenta, ¿qué es lo normal? Que hayan leucocitos de 1 a 5 por milímetro cúbico, que el predominio celular sea predominio de linfocitos, que las proteínas estén entre 0.1 y 0.4 y que la glucosa esté entre 0.6 y 0.7. Eso resulta siendo lo normal. Cuando nosotros pensamos en una infección bacteriana, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Leucocitos de 300 a 50.000 leucos, principalmente afección por ser bacteria en neutrófilos. Proteínas van a ser de 1 a 3 gramos por litros y la glucosa va a estar baja. Entonces, la típica presentación de un paciente con meningitis va a ser leucocitosis, expensas de neutrófilos, van a tener proteinorraquia e hipoglucorraquia, ¿verdad? Glucosa baja, proteínas altas, neutrófilos y nada más. ¿Qué sucede con las infecciones virales? Los leucocitos están de 10 a 1000 leucos por milímetro cúbico. Predominante van a ser los linfocitos, las proteínas ligeramente aumentadas y la glucosa va a ser normal. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en los casos de infección micótica o tuberculosa? Leucocitos de 30 a 600, predominantemente van a estar los linfocitos, las proteínas van a estar ligeramente aumentadas, ¿verdad? Y la glucosa va a estar menos de 0.3, ¿de acuerdo? Se parecen mucho, lo único que, si se dan cuenta, cuando es infección micótica está toda la presentación de una infección bacteriana, pero con predominio de linfocitos, no leucocitos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, la meningitis es una enfermedad que se presenta en adultos, en niños, y que por lo regular, dentro de los efectos secundarios, si se puede decir así, de los agentes causales de meningitis, tenemos Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Neisseria meningitis, ¿verdad? Otras manifestaciones frecuentes tenemos que el paciente va a tener náusea, vómitos, fotofobia y el signo de Brudzinski, ¿verdad? Que los pacientes pueden tener como un signo que nos indica irritación meningial, ¿verdad? Los trastornos predisponentes son neumonía por neumococos, sinusitis o alguna otitis media aguda maltratada, alcoholismo por el hecho de la broncoaspiración que tienen, los diabéticos, los esplenectomizados, los que tienen déficit de complemento, los que tienen trauma de cráneo en la base de cráneo o rinorrea del líquido cefalorraquídeo. Recuérdense la tríada de la meningitis, que es fiebre, cefalea y rigidez de nuca, ¿verdad? Muy bien. Procurar siempre iniciar tratamiento empírico lo más pronto posible. Esto es sumamente importante. Cuando nosotros vamos a iniciar el tratamiento con parameningitis, si la sospechamos, inmediatamente. Se menciona que por cada hora que pase la mortalidad aumenta un 10%. Entonces, lo que tenemos que hacer es de que si existe algún inmunodéficit, neoplasias, papiledema, siempre valorar y hacer la punción lumbar si el paciente no sospechamos que tenga edema cerebral. Recuérdense que existe la complicación que es la herniación cerebral, ¿verdad? El tratamiento se aplica de acuerdo con el germen causal más probable, como por ejemplo meningitis viral, rara vez signo
inmunocompetentes con perfil de líquido. Y aquí está el tratamiento que por lo regular se utiliza. Ya no utilizamos penicilinas, que deberíamos usar la penicilina cristalina, porque su administración realmente, si se dan cuenta, es penicilina cristalina 2 millones IV cada 4 horas. Estar inyectando cada 4 horas en las dos, ya sea por estreptococo o neumonía, Neisseria meningitis y si es hemófilis influenza, ampicilina 2 gramos IV cada 12 horas. Lo que ahora sí utilizamos, y es lo más común de usar, es esto. Ceftriaxona 2 gramos IV cada 12, que es la ocistopia. Recuerden que la ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación y la ocistopia de la ceftriaxona son 4 gramos al día. Entonces utilizamos ceftriaxona 2 gramos IV cada 12 horas. En los 3 casos se puede utilizar eso, y el clorfenicol, pues IV ya casi que no se utiliza, ¿verdad? Si sospechamos de listeria monocitógenes, que es un poquito complicado aislar microorganismos con listeria, pero se pueden sospechar según los cultivos. Solo se sospechan si los cultivos son completamente negativos, pues puede ser que sea una infección bacteriana, una infección viral con, por ejemplo, listeria. Se utiliza ampicilina y se utiliza trimethoprim sulfamethoxazole, ¿verdad? Si son bacilos gram negativos, pues se utiliza cefotaxima o ceftazidima. Y aquí vemos típico de una meningitis bacteriana, ¿verdad? Lo que habíamos hablado. Muy bien. La fisiopatología de la enfermedad, pues primero, si hay una colonización de la nasofaringe y hay una unión al epitelio, pues esto hace que las bacterias accedan al flujo sanguíneo. Entonces eluden el sistema inmune porque por una cápsula de polisacáridos que tienen alrededor los bichos, llegan a los plexos coroideos y entran al líquido cefalorraquídeo. Felices y encantadas, porque sabemos que el líquido cefalorraquídeo pues prácticamente es estéril. Aquí existe una multiplicación bacteriana importante, ya que el líquido cefalorraquídeo tiene pocos leucocitos, poco complemento y pocas inmunoglobulinas, ¿verdad? Esto causa y genera una reacción inflamatoria importante que al final van a ser las manifestaciones clínicas de hipertensión intracraneal. Hay lisis y liberación de componentes de la pared bacteriana. Existe una inflamación meningia por las citocinas de la microglia y astrocitos que son liberadas en este proceso. Y la bacteriemia y las citocinas pues causan la liberación de radicales libres y que causan la muerte celular, ¿ya? Esto genera un edema importante de tipo vasogénico que provoca la salida de líquido y congestión del flujo de líquido cefalorraquídeo y se genera un exudado inflamatorio, ¿verdad? Porque existe una desgranulación de neutrófilos más la destrucción celular. Recuerden que si nosotros metiéramos al microscopio óptico el pus, nosotros vamos a encontrar, o los exudados, vamos a encontrar muchos neutrófilos, mucha lisis celular y mucha destrucción bacteriana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede cuando existe toda esta desgranulación? Lo que sucede al final es aumento del flujo sanguíneo cerebral que luego va decayendo poco a poco y al final causa esto una vasculitis y isquemia de infarto y al final va a desencadenar un edema vasogénico, intersticial y citotóxico. Por el aumento, como producto de todo esto, aumenta la presión intracraneana, hay riesgo de herniación cerebral y riesgo de coma. Si el paciente entra en un coma, entonces definitivamente el paciente seguramente ya tiene herniación cerebral y esto puede causar, muerte cerebral, ¿verdad? Aquí están los antibióticos que normalmente se utilizan. Como ya les dije, nosotros utilizamos esta dosis de ceftriaxona. Si el paciente tiene antecedentes de ser alcohólico por la broncoaspiración, iniciamos ampicilina o amoxicilina, pero utilizamos ampicilina. Y algo importante que no está aquí y que nos ayuda un montón es la dexametasona, a razón de 10 miligramos IV cada 6 horas, ¿de acuerdo? Con el objetivo de que la dexametasona se administre previo a los antibióticos para que la lisis, cuando el antibiótico llega a nivel cerebral, hay una lisis celular importante que puede causar un edema. Entonces, por eso se recomienda que la dexametasona sea administrada antes de los antibióticos, ¿verdad? Esto principalmente en la meningitis de tipo bacteriano.
La meningitis viral pues, es un tipo de meningitis más común, que es una inflamación del tejido que recubre el cerebro y la médula espinal. Frecuentemente es menos grave que la meningitis bacteriana y la mayoría de las personas se mejoran solas sin recibir tratamiento porque por lo regular son niños menos de 5 años y si no pues se presenta en personas inmunocomprometidas, que es como el factor de riesgo más importante para tener una meningitis viral, ¿verdad? Sino aquellos que sean adultos mayores arriba de 65 años también tienen un riesgo de padecer de infecciones, ¿cómo se llama? De infecciones virales. ¿Sí? Aquí están los virus, todos los virus que pueden ser causantes de una encefalitis o una meningitis viral: herpes virus, varicela zoster, VIH, Epstein-Barr, citomegalovirus, virus del Nilo Occidental, que no lo vemos acá, virus de encefalitis de San Luis tampoco, virus de encefalitis transmitido por garrapata muy poco, y virus de coriomeningitis linfocítica, no, ¿verdad? El cuadro clínico de los pacientes con meningitis va a ser náuseas, falta de apetito y letargo, y puede existir una recuperación espontánea entre el 7º y el 10º día de iniciar con los problemas. Como decía anteriormente, el tratamiento es netamente paliativo y, ¿cómo se llama? En algunos casos pues se recuperan espontáneamente, ¿verdad? Como dije, el análisis y el diagnóstico de meningitis se hace por medio de una punción lumbar y el diagnóstico viral pues permite mejor pronóstico, mejorar la atención del paciente, disminuir la duración de hospitalización, pero lo más importante es que la punción lumbar nos sirve a nosotros para diferenciar entre la meningitis bacteriana y la meningitis viral. De acuerdo, aquí está la forma en que se coloca el paciente para realizar la punción lumbar y el líquido que tiene que salir no rojo como en este caso, un líquido transparente cetrino, ¿verdad? Aquí está el líquido cefalorraquídeo característico de pacientes con meningitis viral. Pues el aspecto del líquido es claro. La celularidad es más de 100 microlitros de predominio monocitos o linfocitos. Las proteínas van a estar altas, la glucosa va a estar alta y el lactato va a estar entre 1 a 3 y el cloruro va a estar entre 116 y 122. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento? Pues si es una etapa leve, descanso, reposición de líquidos, antipiréticos, analgésicos y nada más. Si se sospecha una meningitis bacteriana, pues antibióticos, ¿verdad? Dexametasona, antibióticos. Y si es una meningitis viral con hidrocefalia, pues hay que colocarle una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, que no es más que una válvula que va desde los ventrículos cerebrales, que pasa por detrás de la oreja y se dirige hacia el peritoneo, ¿verdad? Muy bien. Con la encefalitis, pues la encefalitis es una inflamación del parénquima cerebral que se presenta como una disfunción neuropsicológica difusa y o localizada, ¿verdad? ¿Quiénes son causantes de la encefalitis? Pues bacterias, hongos, virus, que son los más frecuentes, pero principalmente algo importante como el antecedente de desórdenes autoinmunes. La causa más frecuente es el herpes virus simple. La encefalitis por herpes simple, que ocurre de forma esporádica en adultos sanos e inmunocomprometidos, también se encuentran en los recién nacidos infectados al nacer durante el parto vaginal y es potencialmente letal si no es tratado. La encefalitis debería ser tratada. La encefalitis por varicela zoster virus es tratada de por vida en pacientes inmunocomprometidos y la rápida identificación y tratamiento inmediato del herpes zoster virus y de la varicela zoster pueden salvar la vida. La etiología, pues aquí están los virus que son los más frecuentes. Y aquí vemos una resonancia magnética donde vemos lesiones que dan la característica como que fueron lesiones hemorrágicas, pero no es más que una inflamación, seguramente causada por un virus, ¿verdad? Y ¿quiénes son los transmisores de los virus? Pues al final pueden ser mosquitos, garrapatas, algunos mamíferos de sangre caliente, o coriomielitis linfocítica. El cuadro clínico, pues, la agudeza y la gravedad de la presentación se correlaciona con el pronóstico. El tiempo prodrómico del virus suele ser de varios días y consiste en fiebre, dolor de cabeza, náuseas, dolor de espalda y mucha tendencia al sueño o somnolencia. ¿De acuerdo?
Entonces, hay cambios de comportamiento de la personalidad, hay disminución de la conciencia, hay dolor, rigidez de nuca, hay fotofobia, letargo, convulsiones, parálisis, etc. El diagnóstico, como les había dicho al final, es por medio de exámenes de laboratorio. Okay. Examen de sangre, examen de orina, cultivos virales que no tenemos en Guatemala, pero podemos tener ciertas sospechas según la presentación clínica. Las pruebas serológicas para toxoplasmosis pueden ser útil a la luz de una tomografía como tal vez anormal. TAC, resonancia, electroencefalograma si existen microconvulsiones. Obviamente el análisis del líquido cefalorraquídeo y en algunos casos si uno sospecha en rabia, por ejemplo, lo ideal sería hacer una biopsia de cerebro para buscar los cuerpos de Negrin, que es lo característico de los pacientes con rabia. Recuerden que los pacientes con rabia el pronóstico de ellos no es muy bueno. Y pues el tratamiento son, si es una encefalitis, aciclovir y foscarnet, corticosteroides como dexametasona, como ya hemos visto anteriormente, diuréticos como furosemida y mannitol para disminuir el edema cerebral, y benzodiazepina o lorazepam para mantener semisedados a los pacientes, ¿verdad? ¿Cuántos o qué pacientes han visto ustedes de meningitis? Me gustaría escucharlos. ¿Nadie ha tenido ningún paciente con meningitis? No, doctor. No, doctor. No, doctor. ¿En serio? No les creo eso, de verdad. En Shela o en los hospitales de donde están no han tenido meningitis. En el Robles no, doctor. En Reu tampoco. De veras ustedes. En Pucha, Coatepeque eso tampoco. tampoco. Eso sí se me hace muy extraño ustedes. Nosotros en intensivo sospechamos con un paciente que tengo creo que es la paciente por una diabetes descompensada, que le empezamos tratamiento de dosis meningias y por eso se puso así, pero no le podemos hacer punción lumbar porque la paciente estaba muy rígida, pues. Pero sí les pido que siempre piensen en meningitis. A veces hay pacientes que tienen cuadros febriles con alteración de conciencia y no mejoran. Entonces, en esos casos, idealmente en un hospital escuela de punción lumbar e iniciar antibióticos de una vez, ¿verdad? Pero si ustedes tienen pacientes con rigidez de nuca, con cefalea, con fiebre, de una vez inicien antibióticos a dosis meningias y ¿cómo se llama? Y ¿cómo se llama? Realizar una punción lumbar a ustedes. Pero sí, es un poquito extraño que no hayan tenido pacientes con meningitis, ni siquiera bacteriana, porque sí, realmente nosotros lo pensamos en algunos casos, ¿no? Pero bueno, está bien. Muy bien, ¿alguien tiene algún comentario, queja, enojo, regaño? Doctor, una pregunta. Doctor, como una... Sí, sí. ¿Qué habla No mi sé quién compañero? habló. Órale. Con la dexametasona, ¿para qué estaba indicada previo al antibiótico? Disculpe. Lo que pasa es de que cuando el antibiótico, imagínate que el antibiótico va como un ejército hacia el cerebro. En el momento que llega al cerebro, lo que causa es una destrucción bacteriana masiva. Entonces, lo que sucede es que se produce un efecto, que ahorita no me recuerdo el nombre, pero se produce un efecto en donde por tanta destrucción masiva bacteriana existe edema cerebral. Entonces, este mismo edema cerebral que se produce por la meningitis, más el edema que se produce por toda la destrucción bacteriana,
nos puede aumentar el riesgo de una herniación cerebral. Entonces, por eso es que se dice que debemos de colocar la dexametasona previo a la administración de antibióticos. Porque eso significa que cuando tú estás administrando la dexametasona vas a causar que haya menos reacción inflamatoria y al final no tenga más riesgo de herniación cerebral, ¿verdad? Por eso es la indicación de utilizar la dexametasona en pacientes con meningitis. Gracias, doctor. ¿Quién más Doctor, sí, Dime. yo. ¿Por una infección de oído puede desarrollarse alguna meningitis si el paciente está inmunodeprimido? Claro. Lo que pasa es de que en estos casos una otitis media aguda va a causar la mastoiditis porque la mastoides está pegadito a todo el sistema auditivo. Y si, por ejemplo, el paciente no se trata bien una otitis media, entonces por contigüidad las bacterias van avanzando y avanzarían hacia las mastoides y después de las mastoides pues ya queda la meningitis, ¿verdad? Entonces, Gracias, doctor. Sí. Otra pregunta, disculpe. Dime. ¿Cuánto tiempo después de una meningitis se puede desarrollar una herniación? En ese momento. Solo imagínate En que el momento que inicia, digamos. Sí. Por eso te dice dependiendo qué tipo sea, si es aguda o crónica, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo cefalea, náuseas y vómitos. Eso significa si los vómitos son en proyectil, tengo dolor de cabeza, tengo fiebre y vómitos en proyectil, dices hipertensión intracraniana. Esto ya te puede aumentar. Solo con eso ya puedes tener una herniación cerebral si no es tratada, ¿verdad? Por eso te dice ahí en la presentación, dice que si se sospecha en una meningitis bacteriana, inmediatamente iniciar antibióticos, ¿verdad? Porque por cada hora que se retrase el tratamiento, aumenta la mortalidad un 10%. Entonces es inmediato. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra duda? En el libro se mencionaba que tenía dos presentaciones, la meningitis, una fulminante y una subaguda. ¿Pero de qué factores depende que sea fulminante o subaguda? Principalmente el inmunocompromiso que puede tener el paciente. Si es un paciente VIH, por ejemplo, si es un paciente diabético, tiene mucho riesgo de tener complicaciones, entonces por eso puede ser una meningitis fulminante. Si es un paciente inmunocompetente, muy poco probable que sea así. A no más de que pase mucho tiempo, que no se trate del paciente y que esto ya sea algo crónico y que se convierta en algo fulminante, pero es poco probable. Principalmente lo fulminante lo vemos en pacientes inmunocomprometidos, diabéticos, ancianos, etcétera. Bueno, muy bien. Que tengan buena noche. Me comentan, por favor, los que están en Toto, me recuerdan cuando